Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 17. Dice, Jesús ora por sus discípulos. En la Sagrada Escritura, en el nombre de nuestro Padre eterno, Señor Jesucristo, Espíritu Santo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Vamos a verlo hasta ahí nomás. Encontramos aquí como ya Jesucristo prácticamente ya estaba a punto de que fuera arrastrado en el huerto de Getsemaní, y posterior pues sabemos que lo iban a crucificar. Entonces, si uno pone a mirar el Evangelio según San Juan, después del capítulo 14, creo que es, nuestro Señor Jesucristo, recordemos que Él estaba en la Santa Cena, ¿sí? Un día antes que lo crucificasen, estaba en la Santa Cena donde le lavó los pies a los discípulos, y vemos que Judas Iscariote, como dice San Juan 13:26, dice 13:27, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto era en Judas Iscariote, que iba a traicionar a Jesús. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. O sea que salió Judas Iscariote, quedó nuestro Señor Jesucristo con 11 apóstoles, con los 11, y ahí es donde él comienza a desglosar desde San Juan 13 en adelante. Habla del nuevo mandamiento, a los 11 apóstoles. Ya Judas se había ido a buscar a sus sacerdotes, principales sacerdotes, que le iban a dar 30 piezas de plata. Ya Judas iba a venir con los soldados, con los alguaciles, con los ancianos, con palos y espadas, a buscar a Jesús al huerto de Getsemaní. Entonces, en ese momento que llegó Jesús con los 11, él comenzó a hablarles del nuevo mandamiento que dice San Juan 13:31, San Juan 12:36, Jesús anuncia la negación de Pedro, en San Juan 14, del 1 al 14, que habla que Jesús es el camino al Padre, San Juan 14, el versículo 15 en adelante, que es la promesa del Espíritu Santo, San Juan capítulo 15, que habla de Jesús que es la vida verdadera, San Juan capítulo 15, 18 al 16, 4, que nos habla de el mundo se aborrecerá. Después de San Juan 16, 4 al 15, habla de la obra del Espíritu Santo. De San Juan capítulo 16, versículo 6, 16 al 24, ¿sí? Está hablando de la tristeza se convertirá en gozo. Y después de San Juan 16, 25 al 33, yo he vencido el mundo. Y este tema que estamos a glosar sobre San Juan 17, del 1 al 26, que es Jesús ora por sus discípulos. Entonces aquí encontramos nosotros como el Señor está diciendo, el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantándonos al cielo digo, Padre, la hora ha llegado. Entonces ya Jesús sabía que ya estaba muy cerca, por eso está compartiendo de que desglose estos versículos que solamente le dio Jesús, que estaban ya en la Santa Cena, ya habían compartido la Santa Cena, la Pascua, que es lo primero, la Pascua, lo que es el antiguo pacto, ya habían compartido después la Santa Cena, que encontramos en 1 Corintios, el libro que nos habla de que como el Señor Jesús, perdón, el mismo Evangelio, como el Señor Jesucristo le dice en la Santa Cena de que, en el libro de Mateo, vamos a buscar aquí en Lucas, le dice que coman de su carne y beben de su sangre, dice aquí el Evangelio según San Lucas, ¿sí? Capítulo amén. Entonces, la Santa Cena nos habla en un libro de Mateo 26, 17 al 29, Marcos 14, 12 al 25, Juan 13, 21 al 30 y en 1 Corintios 11, 23 al 26. Estamos en el libro de San Lucas 22, 7 al 23. Entonces, aquí nos habla nuestro Señor Jesucristo y vemos aquí como aquí está Él primero compartiendo la Pascua. Así que celebraban los judíos, sabemos que la Pascua es la salida que tuvo el pueblo de Israel de Egipto y ellos compartían esa Pascua, que lo hacían el día 14 del primer mes de Abib de cada año. Entonces encontramos aquí nosotros, como dice el libro de Mateo,
de que nuestro Señor Jesucristo está presentando, posterior a la Pascua, la Santa Cena. Santa Cena donde nos habla de su cuerpo. Recordemos lo que Juan, en el Evangelio según San Juan, le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos que quien comiera de su carne y bebiera de su sangre tendría vida eterna. Y tanto así que a algunos pues les impactaba, porque decían, ¿cómo vamos a comer la carne? Sí, dice San Juan 6, Jesús es el pan de vida. Entonces dice San Juan 6:25, San Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice Jesucristo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo haré es mi carne, la cual haré por ahí del mundo. Entonces los judíos continuaron diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Eso digo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo restaré en el día postrero. Entonces es una palabra muy fuerte, aún para los mismos discípulos que estaban haciendo Jesús. Entonces, ¿qué les aclara Jesucristo? Les dice en San Juan 6:62, pues que si viera el Hijo del Hombre, subiera donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y vida, la claridad. Pero sin embargo, algunos de los discípulos se fueron, murmuraban y se fueron. Entonces encontramos nosotros en San Mateo, en la Santa Cena, como la institución, nuestro Señor Jesucristo, él, después de la Pascua, está presentando la Santa Cena, y dice San Juan 26:26, y mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que también aparece en 1 Corintios 11:27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que yo vea de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces encontramos aquí nosotros, por eso es que nuestro Señor Jesucristo, él, a los 11 que quedaron, volviendo a San Juan capítulo 17, él comienza a orar por sus discípulos, comienza a hablar de esa unidad que Jesucristo tiene con el Padre. Y por eso es que dice el versículo 17:1, esta cosa habló Jesús y levantó los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea que terminando esta Santa Pascua y Santa Cena, ya él iba a retirarse con los 11 al monte Getsemaní, donde fue arrestado, donde llegó Judas Iscariote con los soldados, los alguaciles, el principal sacerdote, con espada y palo, y posteriormente encontramos la historia, pues lo llevaron de Anás, uno de los sumos sacerdotes, familiar de Caifás, el otro sumo sacerdote, después de que lo interrogaron, lo llevaron de Poncio Pilato, y la misma historia que encontramos, que lo crucificaron. Entonces, antes de esto, Jesús estaba orándole al Padre, por eso digo, ya estaba diciéndole, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, ¿sí? Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Entonces, una bendición. Entonces, el Padre le dio potestad a nuestro Señor Jesucristo sobre toda la humanidad, ¿sí? Para que todo lo que creamos en Jesucristo seremos salvos y tendremos vida eterna a través del Espíritu Santo. Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, aquí encontramos nosotros esa unidad. Jesús está hablando del Padre, para que conozcamos, Jesús está hablando del Padre, ¿sí? Y por eso aún cuando le preguntaron, Señor, muéstranos al Padre, dice Jesús, tanto tiempo contigo, no me conoce, le dice aquí en el mismo Evangelio según San Juan, ¿sí? El que me ha visto y el que me escucha, ha visto al Padre, y escucha al Padre, porque no son las palabras de Jesús, son las palabras que vienen del Padre. En San Juan 14, dice 14:5, dijo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mi Padre conocerías, desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora a mí, Él hace las obras. Entonces aquí vamos teniendo esta unidad perfecta, como lo leímos ahora en la introducción en la coordinación de primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 7, que habla del Padre, del Verbo,
y del Espíritu Santo, que es un solo Dios. Y por eso aquí encontramos en San Juan 17, que también está el Señor confirmando esta palabra. Uno va directamente a San Juan 17, 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Comienza a hablar el Señor Jesús, esta unidad. De cómo Jesús con el Padre, con el Espíritu Santo son uno. Como nosotros en la iglesia con el Padre, con el Espíritu Santo somos uno. Y es claro, el versículo 11 dice, a los que me han dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y después llegamos nosotros aquí, dice versículo 20, San Juan 17, 20. Mas no solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, es importante la unidad que debemos tener nosotros, ¿sí?, en el hogar, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con los ministros de Cristo, la unidad que debemos tener nosotros con los hermanos de otras denominaciones que estén en sana doctrina, que tienen una visión diferente, y entender que tenemos que tener una unidad perfecta con el Padre, una unidad perfecta con Jesucristo, una unidad perfecta con el Espíritu. Y por eso que hay que tener mucho cuidado esas religiones que solamente quieren exaltar a Jesús y rechazan al Padre, rechazan al Espíritu Santo, no lo quieren ni mencionar. U otras que solamente quieren exaltar al Padre y no reconocen a Jesús y al Espíritu Santo. Otras que quieren solamente resaltar al Espíritu Santo y no reconocen al Padre ni al Hijo Jesús. Y Dios es uno solo en su manifestación. Algunos dicen la Trinidad, pero Trinidad no dice la Sagrada Escritura, pero lo entienden, o sea, que creen en un Dios Padre, Jesús y Espíritu Santo. Nosotros decimos que dice la Sagrada Escritura, Colosenses 2:19, donde te dice la deidad de Dios. Vamos a buscar un momentico en el libro de Colosenses, te habla de la deidad. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y esa deidad es el Padre, el Verbo Jesucristo y el Espíritu Santo. Y esa misma deidad está hablando el Señor que la iglesia seamos uno, y para ser uno con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, tenemos que estar bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llena, se conecta con nuestro espíritu interior, como dice 1 Corintios nos habla de cómo a los que amamos a Dios, Dios nos revela sus grandes misterios. 1 Corintios 2, versículo 6, dice, vamos a leerlo desde el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que aún no vio ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿A quién? A los que amamos a Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce la cosa de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no tenemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces ahí lo importante de esa unidad, de que la iglesia no está bautizada con el Espíritu Santo, para tener esa unidad con el Padre, tener esa unidad con el Hijo y con el Espíritu Santo, que está en el corazón del Padre, que está en el corazón del Hijo y está en el corazón de nosotros los santos. Esa es la unidad perfecta que Dios nos quiere hacer entender. Es ahí lo importante, una iglesia está bautizada ya por el Espíritu Santo. Y San Juan 17:23 dice, 17:22, vamos del 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esa es la unidad que Dios quiere. No puede haber una iglesia mucha que conozca al Padre, o que conozca a Jesús, o que conozca al Espíritu Santo. No puede haber una iglesia que no quiera reconocer a los demás hermanos de otras denominaciones de sana doctrina que están en santidad, están bautizados por el Espíritu Santo. La iglesia debe estar unidos, la iglesia en santidad. Hago la aclaración, porque diferente, nosotros no podemos estar unidos con iglesias apóstatas, iglesias de doctrina de demonios, doctrina de hombres. Estamos hablando de esas iglesias de sana doctrina que también están en el Espíritu, como nosotros. Somos una sola iglesia. Otra cosa es la denominación. Le dice, repito, San Juan 17:21.
para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos, la iglesia, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, o sea, la gloria que el Padre dio a Jesús, yo no la dio a la iglesia, para que sean uno, para que la iglesia seamos uno, así como nosotros somos uno. Tenemos que tener claro, siempre ha habido esa comunión del Padre con el Verbo. Cuando ese Verbo hizo carne en Jesús, siempre Jesús fue obediente al Padre y hacía la voluntad del Padre. En ningún momento hacía su propia voluntad Jesús, sino la voluntad del Padre. Asimismo, nosotros como iglesia debemos ser uno, hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Hijo, bajo la llenura del Espíritu Santo, ser uno. ¿Ven? Porque en una iglesia no puede estar un ministro o un cristiano pensando en un mismo tema de una forma diferente y el otro de otra. Una iglesia que se sabe la doctrina, una casa de oración con un pastor no puede estar hablando de un mismo tema diferente al del otro pastor. Hay una unidad porque el Espíritu Santo es uno. Amén. Un ejemplo sencillo, las iglesias sanas doctrina, sabemos que el bautismo de agua de arrepentimiento para tener una buena conciencia y se invita para que sea discípulo, para que sea oveja del prado de Dios, que se le invita a las personas nuevas a que se bauticen en el arrepentimiento. Y la mayoría de iglesias de sana doctrina, esa es la invitación. Ahí hay una unidad del Espíritu, por decir una unidad en doctrina. ¿Sí? Dice San Juan 17, 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Yo en ellos y tú en mí, Jesús con nosotros, el Padre con el Hijo, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, ¿quién nos da esa unidad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Dios envió para que morase en nuestros corazones. Dice, amén. Mira, aquí lo viene desglosando el Señor. Dice, vamos a hablar del Espíritu Santo que da esa unidad a la iglesia, unidad con el Padre, con el Hijo Jesucristo. Dice San Juan 14, 16, yo rogaré al Padre, dice Jesucristo, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y está hablando del Espíritu Santo, porque tú en la Sagrada Escritura encuentras Espíritu con E mayúscula, hablándote del Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Está hablando de una persona. Nosotros le conocemos, lo sentimos, vive en nuestros corazones, habla de nuestra boca y discernimos en el Espíritu. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. San Juan 14, 25, 26 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, le dijo Jesús a sus discípulos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre verá en mi nombre, dice Jesús, estará esta deidad maravillosa. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Esa perfección, esa deidad. Dice San Juan 15, 16, 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu Santo de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. San Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que decirlo, le está diciendo Jesús a los apóstoles, antes de que fuera a la crucificación, le iban a hacer a Jesús. Pero ahora no las podéis sobrellevar, les dijo Jesús a sus discípulos y a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque no están bautizados del Espíritu Santo. Aunque estuvieron la mayoría de los apóstoles y discípulos 13 años con Jesús en este ministerio, ellos no pueden sobrellevar más doctrina porque no están bautizados con el Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados posterior a la resurrección de Jesús, a los 40 días, cuando Jesucristo ya ascendió, estuvo con los discípulos. El libro Hechos capítulo 2 habla del bautismo del Señor Espíritu Santo que descendió en forma de lengua sobre los 120 que estaban reunidos. ¿Sí? Entonces, uno va a la primera epístola de Juan y nos sigue hablando del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, una bendición, dice primera Juan 2:27. Pero la unción, cuando está hablando de la unción, es el poder. ¿Y cuál es el poder de Dios? El Espíritu Santo. Porque uno dice en el nombre de Jesucristo que se levanten los muertos o se vayan esos demonios. No declara la palabra en el nombre de Jesucristo. Pero quien ejecuta es la unción, el poder del Espíritu Santo. Todo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso vimos los anteriores. Jesús clamaba al Padre para que enviara su Espíritu para la iglesia. Entonces, primera de Juan 2:27, pero la unción, o sea, el Espíritu Santo, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros
y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro gran maestro. Sí, es de ministerio. Efesios 4:11 te habla de los 5 ministerios: apóstol, eucarista, profeta, pastor, maestro. Sí, hay maestros, es una bendición con ese ministerio que nos ha dado. Sí, pero está el maestro de maestros y el Espíritu Santo, ese que nos lleva a toda verdad. Y es uno de los grandes errores para este tiempo del fin, que algunos líderes religiosos, algunos pastores, están haciéndole entender a las ovejas que lo único que tiene la verdad es la denominación, el único que tiene la verdad es el líder religioso de turno. No, Señor, la verdad la tiene es el Espíritu Santo. Otra cosa es que Dios nos usa a los ministros de Cristo, a los que hicimos la iglesia, para predicar, evangelizar, enseñar la palabra y enseñar a la iglesia que tiene que estar bautizado por el Espíritu Santo para discernir el espíritu de la enseñanza, para poder tener claras enseñanzas si es conforme a lo que Dios ha colocado en la Sagrada Escritura. Pero eso que nos lleva a toda la verdad es el Espíritu Santo. Por eso encontramos tantas religiones falsas, ¿sí?, que son de doctrinas de hombre y terminan teniéndole más temor al pastor, a los hombres, temor a Dios. Pero cuando tú estás bautizado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te enseña esa Escritura, se invierte, tú terminas teniendo temor y miedo para con Dios, ¿sí?, para no pecar, con inteligencia apartarte del mal, más no con el hombre. Entonces el problema con las doctrinas de hombre, que tiene temor más al hombre que a Dios, ¿sí? Dice la primera epístola de Juan 3:24: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Sigamos comprendiendo la deidad de Dios, porque Jesús habla aquí en San Juan 17 de esa unidad. Si estamos bautizados por el Espíritu Santo, tenemos una unidad con el Padre, una unidad con el Hijo, Jesucristo, ¿sí? Y lo hermoso que dice el versículo de 1 Juan 4:13: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. Amén. Entonces es un gozo, una alegría estar bautizados, sellados por el Espíritu Santo, con ese representa el tiempo de redención. Espíritu Santo que intercede por nosotros los santos, como indecible, como dice también el Evangelio según San Lucas, intercede por nosotros los santos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra en esta noche.